Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente reencontrarnos estudiantes para una semana más de clase. Bien, también saludar pues a cada uno de ustedes, espero que estén bien de salud y la familia, el entorno en conjunto, para que de esa manera también pues ustedes puedan ir estudiantes preocupándose esencialmente en la preparación académica, ¿no? En ese sentido. Bueno, en esta oportunidad estamos en la semana 16 estudiantes. Hoy día nos corresponde analizar un tema bastante importante, el caso ya de ciudadanía y participación ciudadanas. En ese sentido, pues, es ver cómo es que nosotros participamos en la vida política de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra región donde habitamos, ¿no? En ese sentido, pues hace poco, por ejemplo, hemos visto la participación conjunta de todos los peruanos en el caso de las elecciones, ¿no? En las elecciones generales para presidente y como también para congresistas. Bueno, de ahí se ha dado lo que es el caso de la segunda vuelta, ¿no? En ese sentido. Cuando vemos estudiantes el tema de la participación, ciudadanía y participación ciudadana, es aquí ampliar un poco más eh, de alguna otra manera los derechos políticos, ¿no? En ese caso, según la Constitución política. Conocer qué es la ciudadanía y en qué circunstancias se suspenden tus derechos ciudadanos, ¿no? De alguna otra manera, ¿qué es ciudadanía? Pero también vamos a ver que se pueden suspender nuestros derechos, claro que sí. Ahí está en ese determinado aspecto. Luego también me dicen conocer cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que vamos a encontrar en ese sentido, ¿no? Ahí encontramos dentro de la trivia ciudadana, pues la reunión ciudadana, cómo es que se van organizando, cómo se va integrando, para que de alguna otra manera pues puedan participar todos, en ese caso de manera conjunta, ¿no? Ahí a veces necesitamos la presencia o la participación de diferentes sectores, diferentes organizaciones. Ahí encontramos, ¿no? El caso de ciudadanía y participación ciudadana. Entonces, desde ese punto de vista, pues estudiantes, vamos a dar inicio en ese sentido. Ahora en los últimos ya, pues en los últimos tiempos ya se ha dado mayor énfasis en ese sentido de la participación, ¿no? Sin ninguna distinción alguna. Y esto es muy importante, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos, pues, ¿qué es la ciudadanía? En ese caso, la ciudadanía es la condición jurídica y política que adquiere una persona al cumplir los 18 años de edad, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando hablamos en el caso, según los mandatos constitucionales, los derechos políticos, son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Tan solamente al cumplir los 18 años ya eres ciudadano, ¿ya? Como ciudadano ya tienes qué cosa, derecho y la capacidad de participar en la comunidad a través de acciones autorreguladas de manera pacífica y de alguna otra manera también de manera responsable. En ese sentido, pues ya nosotros observamos cuál es el papel fundamental que va a jugar en este caso el ciudadano, ¿no? Cada cierto tiempo, por ejemplo, lo que nosotros vemos en ese sentido, cuando nosotros vamos a participar en los asuntos electorales, ¿no? Darle potestad a ciertas personas para que pueda gobernar. Por eso que el poder del Estado emana del pueblo. Y ahí por eso que para el ejercicio de la ciudadanía, estudiantes, se requiere la inscripción en los registros electorales. Cuando a mí me dicen estudiantes, en ese caso, la inscripción en los registros electorales, pues se refiere a que a la participación en los registros, en el caso de la RENEC, Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Ahí es donde voy a tener que ir, ¿no? Claro que ya tengo 18 años, pero ahora si no tengo DNI, ¿puedo ejercer mi ciudadanía? Todavía no. Es por ese motivo, estudiantes, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil es el que tiene la potestad de entregar mi DNI azul. Ahí tenemos que mencionar ello. Entonces, cuando ya tienes tu DNI azul, ahí sí ya el Estado te va a ir reconociendo con derechos y deberes más elementales. En ese sentido, por eso que, claro que puede ser ciudadano ya de 18 años, pero ejercerlo, y ese es el detalle, ¿no? Cuando a mí me dicen condición jurídica y política, cuando a mí me dicen condición jurídica, ¿a qué se refiere, no? Según las leyes, según las normas constitucionales de nuestro país, eso es lo que se trata de ver. ¿Y política, profe, qué es?
las ideologías, los conceptos que se va a manejar para entenderlo, en qué consiste todo este detalle. Ahora, cuando hablamos de la ciudadanía, pues esos son los principales, ¿no? Ahora, ¿cuándo puede suspenderse mis derechos como ciudadano? De alguna otra manera, estudiantes, los derechos ciudadanos, suspensión de la ciudadanía e impedimentos, ¿no? Aquí justo entra a taller algunos puntos importantes. Según la Constitución Política, el ejercicio de la ciudadanía se suspende por los siguientes casos. 1. Por resolución judicial de interdicción. En este caso, estudiantes, cuando nos habla resolución judicial de interdicción es por invalidez, avanzada edad o incapacidad mental, tal que la persona no está en capacidades mentales para ejercer su capacidad de ejercicio. Quiere decir que estudiantes a una persona lo van a, bueno, lo va a declarar el Poder Judicial con resolución judicial de interdicción cuando dicha persona no está en sus posibilidades, en sus capacidades mentales, en su estado mental normal para tomar sus propias decisiones. No, imagínate que por ahí una persona sufre un accidente, algo por el estilo, entonces si se chanca la cabeza ya no puede tomar propias decisiones, que ya perdió el conocimiento temporal, digamos, de uso razón, entonces según los médicos tiene que tomar decisiones, entonces el Poder Judicial lo va a nombrar, ¿qué cosa? Un apoyo, un tutor. Y es ahí donde vamos a ver legalmente se le da la invalidez. Entonces, el Poder Judicial asume esa responsabilidad, ¿no? Por ahí dice por invalidez o por avanzada edad o por incapacidad mental. En ese momento se da y ya no puedo ejercer mis derechos como ciudadano, ¿no? En este caso, mi ejercicio de ciudadanía. Pero también estudiantes encontramos por aquí sentencia con prenda privativa de libertad, ¿no? De alguna otra manera también es otro de los mecanismos que se puede suspender estudiantes cuando te van a dictar con sentencia pena privativa de libertad, no tienes la potestad de ejercer tus derechos ciudadanos también en ese aspecto. Y también estudiantes, por ejemplo, sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, ¿no? Algunos políticos, por ejemplo, algunas personas que están ejerciendo algunos cargos públicos por corrupción, algo por el estilo, que se les ha detectado. Ahora, ¿qué cosa sucede ahí? Ahí sucede, pues, estudiantes que ya no pueden asumir, ya no pueden ejercer su cargo público, ¿no? De alguna otra manera, pues, estudiantes, en ese sentido, pues, se suspende el ejercicio de la ciudadanía, que equivale, pues, a suspender los ejercicios de los derechos de elegir y ser elegido. Prácticamente ya no podrías participar en los procesos electorales como candidato o también eligiendo a tus autoridades en ese aspecto, ¿no? Así que es por ahí justo donde vamos a ver tres puntos elementales en qué momento se pueden suspender tus derechos o se pueden inhabilitar tus derechos de ciudadano en la parte de en las elecciones que se pueden desarrollar. Ya. Pero por ahí también estudiantes, ahora en los últimos tiempos, se hacen la pregunta, ¿no? En el caso de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, también estarán facultados para eh, participar en la vida política o no. Estudiantes ahora en los últimos tiempos se han modificado de alguna otra manera, ¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas, según el artículo 34, ya pueden participar, ¿no? Tienen derecho al voto y a la participación ciudadana regulado por ley. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Actualmente los policías y militares tienen derecho al voto y a la participación estudiante ciudadana. Sin embargo, no pueden postular a cargos de elección popular ni realizar proselitismo mientras no hayan pasado a situación de retiro. Los miembros de las Fuerzas Armadas, como también de la Policía Nacional, estudiantes, tienen que estar en retiro para que puedan asumir algunos cargos públicos en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso que cuando ya hablamos de la elección popular, por ejemplo, quizás quieres ser alcalde o quieres ser congresistas, pues tienes que estar en condición de retiro y de esa manera pues tendrías la posibilidad de participar en el caso de como candidato, ¿no? En ese sentido. Ya pues estas modificaciones pues estudiantes se desarrollan permanentemente con el ánimo y con la potestad también pues de que participen, ¿no? Encontramos y escuchamos el voto
de todos ellos también, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Ahora, ya sabemos en qué circunstancias se dan los impedimentos o la suspensión de los derechos. 3 momentos: resolución judicial de interdicción, sentencia con pena privativa de libertad y sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Ahora, también encontramos, estudiantes, los mecanismos de participación ciudadana. ¿Cómo vamos a ver que participamos nosotros en las elecciones generales, locales o regionales? En ese sentido, estudiantes, encontramos derecho de participación ciudadana. Número 1. En ese caso, estudiantes, ahí encontramos la participación del derecho al sufragio o derecho al voto. Derecho a votación. Ahí, estudiantes, cuando hablamos de los votos, en ese caso en nuestro país, el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años de edad. Ese es el mandato constitucional. Desde el momento o desde el instante que tú tengas tu DNI, estudiante, ¿qué cosa sucede contigo? Cuando ya tienes tu DNI azul, desde ese momento, ya desde el momento que tú recibiste, ya más adelante, ya aparece, estudiantes, ya aparecerás en el padrón electoral que va a sufragar, que va a ir a votar. Por eso es que te dicen que es personal. Por ti no puede ir a votar otra persona, porque tienes que firmar y tienes que poner la huella digital, pues. Es igual para todos, sin importar. Si hablamos, por ejemplo, para elecciones presidenciales, todos han ido a votar. Y además me dicen que es libre. A mí nadie me puede obligar por quién debo de votar. Lamentablemente muchas personas no saben, ¿no? Ese es secreto, que no puedo hacer divulgar nada por el estilo. Por eso que alguien a mí me pregunta, ¿por quién has votado, profe? El voto es secreto. Cada uno de nosotros tenemos las posibilidades y las cualidades para poder tomar nuestras propias decisiones. Nadie me puede atormentar y atarantar de alguna otra manera, ¿no? En ese caso. Y es obligatorio por el mismo hecho de que si no vas, ¿qué cosa tienes? Viene la multa, ¿no? Por ese lado. Y hasta los 70 años. Después, si quieres, vas, si no. Entonces, es facultativo, te dice. Ojo, ese término utiliza según el mandato constitucional. Es facultativo. Depende, si tú quieres, vas, si no, no. Ya, ahí está el... Entonces, cuando ya encontramos estudiantes en ese sentido, derecho al sufragio, ahora último, por ejemplo, ¿no? He visto varias personas, por ejemplo, cuando fue compañera y familiares, bueno, por el hecho que votaban en una zona bastante lejana a mi casa, entonces teníamos que ir acompañado, una unidad, entonces, ahí, por ejemplo, personas de mayor edad con sus bastones asistiendo a las elecciones, ¿no? Ya luego la historia ustedes lo van a conocer ya. Entonces, ese es el detalle, ¿no? No es obligatorio después de los 70 años. Pero los abuelitos, por ejemplo, dicen, tengo mi responsabilidad ciudadana, así que voy a votar, indican. Eso es lo más peculiar en comparación a los jóvenes, ¿no? Ahí está. Luego también encontramos, estudiantes, iniciativa de la reforma constitucional. Para la reforma parcial o total de la Constitución Política Estudiante se requiere la adhesión de ¿quién? Del 0.3% de la población total de electores, con firmas comprobadas por las autoridades electorales. En ese caso, el Jurado Nacional de Elecciones, vamos a ver que va a tener un papel fundamental, al igual que la UPI y la RENIEC, para la comprobación de las firmas, si son auténticas, ¿no? Ahí está. Ahí encontramos, estudiantes, lo que es el tema de improcedente, si se recorta o suprime los derechos fundamentales del artículo 2 de la Constitución Política, derecho de las personas. También, estudiantes, podemos presentar iniciativa de la reforma constitucional para modificar. De alguna otra manera, estudiantes, eso es el caso. Por ejemplo, la iniciativa para cambiar los artículos de la Constitución número 2, eso no está permitido. No se puede hacer esa reforma. Eso ya es por mandato constitucional. ¿Ya? Ahí encontramos otro detalle, iniciativa de la reforma. Es de esa manera que se puede ir planteando. Luego encontramos, estudiantes, iniciativa en la formación de leyes, o también llamado la iniciativa legislativa. Ahí, estudiantes, por ejemplo, nos implica que los ciudadanos se pueden organizar y presentar proyectos de ley ante el Congreso de la República. Para ello se requieren las firmas comprobadas del 0.3% de la población electoral. Muchachos,
Aquí, por ejemplo, cuando nos piden el tema de la iniciativa legislativa, no solo el Congreso de la República, no solo los congresistas, no solo los congresistas, este, tienen esa potestad de crear leyes, ¿no? Es otra cosa que lo aprobarán o no sé, pero ahí está el detalle. ¿Podemos presentar un proyecto interesante? Sí, podemos presentar. Pero el detalle es que ahí viene ya la discusión en el Congreso. Ese es otro nivel ya. Entonces, ese es el papel fundamental. Así que ahí tenemos, ¿no?, de alguna otra manera la participación ciudadana de cómo es que nosotros estamos presentes en esa toma de decisiones. Pero también estudiantes, en el caso de la participación ciudadana, hay otros mecanismos también, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando vamos a ver estudiantes, ya sabemos derecho al sufragio, derecho al voto. Iniciativa de la reforma constitucional, como que decir, para cambiar la constitución. Como también estudiantes para poder presentar un proyecto de ley, ¿no? Un conjunto de personas, pero tiene que haber 0,3% mínimo para poder, ¿qué cosa?, ser aceptado y ser presentado como proyecto de ley. Luego, estudiantes, vamos a encontrar también otro mecanismo también, muchachos. ¿Cuál es? El tema de referéndum. Cuando hablamos del tema de referéndum, estudiantes, esto es lo que se ha solicitado en muchas regiones. ¿A qué se refiere con referéndum? Referéndum, pues, estudiantes, es la consulta que el gobierno hace al pueblo. Es por eso que yo les decía consulta popular. Que éste se ratifique en una decisión tomada, estudiantes, mediante el voto popular obligatorio. Cuando se comunica el tema de referéndum, no solamente un sector de la población tiene que asistir. Si en una región se va a decretar, se va a promulgar, se va a aplicar el referéndum, por ejemplo, en el caso de la región Lima o región Ancas, o en el caso de Ancas, entonces, si vamos a consultar las acciones que está haciendo el gobernador regional de Ancas, entonces todos los ciudadanos de esa región tienen que participar. Si no lo hacen, estudiantes, lamentablemente encontramos el tema de la multa. Para eso, estudiantes, puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado nacional. Se presenta, estudiantes, ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender el tema de referéndum, se presenta al Jurado Nacional de Elecciones y ellos te dan la facultad. Por ejemplo, en el caso de último que se presentó en el 2010, la cédula de sufragio, ¿no? Ahí está. Marque con una cruz o un aspa dentro del recuadro, estudiantes, del sí o del no. Aprueba el proyecto de ley de devolución del dinero al FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, ¿no? Si tú querías que, digamos, que queremos devolver el dinero, si decías sí, pues aprobaba, si no, no, pues entonces, ¿quién era eso, no? ¿A quién le preguntamos al ciudadano? Entonces, lo que es la Fondo Nacional de Vivienda, pues fue un problema que se presentó en el contexto en que ellos vivían, los ciudadanos aportaban, ¿no? Y a las finales fue una estafa, no sé, entonces ahí encontramos ese problema. Entonces, muchachos, el referéndum es la que se sigue aplicando en diferentes instancias. Hasta para poder vacar a los alcaldes también se aplica referéndum. Y ahorita vamos a ver a qué cosa podemos aplicar referéndum. Aquí, estudiantes, por ejemplo, cuando hablamos en el tema de referéndum, ¿cuándo se aplica el referéndum en el Perú? Según la Constitución Política de nuestro país, estudiantes, según el artículo 32 de la Constitución Política del Perú, ¿qué cosa dice? Según el artículo 32 de la Constitución, puede ser sometido a referéndum los siguientes puntos. ¿Cuál sería eso, muchachos? Número 1, la reforma total o parcial de la Constitución. Por ejemplo, eso fue de su, ¿cómo te digo?, su defensa ahora, ¿no? Por ejemplo, para Fujimori, para cambiar la Constitución de 1979 por la 1993. Tenía que modificar de alguna otra manera esa Constitución, ¿no? A beneficio e intereses de la clase dirigencial, de la clase política de ese entonces.
Ahora, ¿qué cosa hizo? Claro que el Congreso lo ha creado, lo ha modificado y todo lo demás, pero también ¿qué cosa sucedió? Sucedió que lo envió a una consulta para el referéndum, por eso que Keiko dice, no, mi papá no fue dictador, pero por la forma de gobierno sí, pues. Pero ahora por el hecho que hizo esa solamente con amenaza y todo, no, pues sí o no, eso es el otro problema. La reforma total o parcial de la Constitución, si el pueblo lo dice sí, está con la democracia. Si dice no, está con la oposición. ¿Me entiendes, no? Entonces ahí pues obligatoriamente por el temor también la gente tendría que marcar el sí. Y ahí está el detalle, ¿no? Eso es lo que se trata de ver estudiantes de la reforma total o parcial de la Constitución. También puede entrar a referéndum. Ahora, por ejemplo, lo que están diciendo, ¿no? Si vamos a cambiar la Constitución es de acuerdo a la decisión del pueblo. Vamos a enviar a referéndum. Y si dicen que el pueblo no, no hacemos cambios. Si dice sí, hacemos el cambio. ¿Te das cuenta? Ahora se podrá hacer o no por el Congreso que también tienen. Ahí encontramos eso. Otro, muchachos. La aprobación de normas con rango de ley. No todas, no todas las leyes con rango de ley. Algunas normas que tienen interés generales, pues estudiantes vamos a encontrar que pueden entrar en debate y en aprobación de algunos reglamentos de alguna otra manera. También tienen que ser aprobados estudiantes por vía referéndum. ¿Por qué más, muchachos? ¿Por qué más? Ahí encontramos también estudiantes en el caso de las ordenanzas municipales. Los alcaldes también pueden presentar eso, pueden aplicar en su distrito. Imagínate que el alcalde está creando una norma, ¿no? Una norma, ¿para qué? Para aplicar en su distrito. Como no es tan autoritario, busca la opinión de sus ciudadanos. Como va a buscar la opinión de sus ciudadanos, les va a consultar qué les parece, esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ciudadanos convocamos a un referéndum. ¿Están de acuerdo o no con esto? Sí o no, nada más. Sí o no, nada más. Pero te tiene que explicar en qué consiste esa norma, ¿me entiendes? Y ahí a ustedes van a tener que asistir y participar en el caso de referéndum. También se hace eso. Pero también, estudiantes, encontramos por aquí el caso de las materias relativas al proceso de descentralización. En los últimos años, estudiantes, este tema de la descentralización se está dando, ¿no? Está avanzando lentamente por el mismo hecho de que se está buscando un desarrollo integral del país. Se está buscando el desarrollo integral del país y de alguna otra manera, pues, estudiantes, ¿qué nos permite, no? ¿Qué cosa nos permite esto? Las materias relativas a descentralización están buscando el desarrollo integral. Cada región ya está teniendo autonomía económica, política y administrativa. Ya pueden gestionar sus propias actividades económicas. Claro, también aún todavía depende, por ejemplo, el presupuesto central, el presupuesto general de la República. Las leyes también creadas en el Congreso se tienen que ir descentralizando, ¿no? La parte de los poderes del Estado aún se sigue centralizado. ¿Me entiendes? Ahí tiene que ir cambiando estudiantes poco a poco en esa materia, ¿no? Ya, ahí está. Ahora, hay otros documentos que no pueden entrar al referéndum obligatoriamente. No pueden ser sometidos estudiantes a referéndum. No pueden someterse a referéndum. La suspensión o la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona. Lo que les comentaba hace un momento. El caso estudiante de la supresión o la disminución de los derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la libertad de tránsito, opinión, esos derechos estudiantes no se puede eliminar, no se puede consultar al pueblo. Ahí sí, estudiantes, ya encontramos especialistas que tienen que estar a cargo de esa materia. Como también, estudiantes, las normas de carácter tributario y presupuestal. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos cuánto le cobramos a la cuánto cobramos a las empresas, cuánto cobramos por cada producto, oye, nunca se va a terminar en tomar decisiones. Por ese motivo que en el aspecto tributario hay sectores que se encargan de modificar el ingreso tributario. De igual manera, los presupuestos, ¿no? Tú vas a estar diciendo, para tal distrito, para tal región, ¿cuánto creen que sea lo más probable? El otro va a decir tanto, el otro va a decir otro monto, el otro monto, así. Va a ser muy variado. Entonces, en esa materia no se plantea el tema de referéndum. Como también estudiantes, por ejemplo, por ahí han estado mencionando de que el Perú va a ser solamente peruano, dicen. No, muchachos, si el Perú tiene tratados internacionales, eso se la respeta.
Los tratados internacionales en vigor y vigente, estudiantes, prácticamente eso se va a respetar. Porque de lo contrario estamos yendo en contra de la Constitución política, la Carta Magna. Eso es lo que se respeta y se valora. Bueno, en nuestro país se trata de respetar, ¿no? Porque ahorita los diferentes políticos, organismos del Estado, está que pateen el tablero de la Constitución, ninguno hace que se respete las leyes, ¿no? Algunos nada más están haciendo de respetar, hasta los propios abogados que tenemos en nuestro país no lo están respetando, están pasando por encima de ello. Y después que suceda, después que le caiga el peso de la ley, ahí van a decir que tal gobernante es así, que el otro, ¿no? Pues tenemos que actuar de acuerdo a las normas legales, nacionales e internacionales, respetar los acuerdos internacionales. Entonces, ahí están, muchachos, cuando tratamos de encontrar, ¿no?, qué cosa procede con referéndum y qué es lo que no procede en referéndum. Entonces, teniendo en cuenta, estudiantes, esos puntos fundamentales, estudiantes, vemos, pues, muchachos, que tratan de llevar a cabo todos estos procedimientos de acuerdo a ley. Y desde luego que ahí encontramos ya la participación de los ciudadanos, pues, estudiantes en ese aspecto. Luego de ver, estudiantes, el caso de participación ciudadana, derecho de participación ciudadana, ¿no? Hemos visto cómo participa. Ahora vamos a ver el segundo punto, derecho de control ciudadano. Quiere decir que controlar a las autoridades, observar los actos de las autoridades. ¿Cómo lo hacemos, profe? Revocatoria de autoridades. Esa es clásica, ¿no? Cuando a mí me preguntan con respecto a revocatoria de autoridades, ¿en qué consiste, no? ¿En qué consiste? En ese sentido, estudiantes, cuando vamos a ver por acá, cuando encontramos el tema de revocatoria de autoridades, ¿a quién le vamos a sacar del cargo en ese sentido? ¿Al presidente de la República, un congresista? No. Ahí sí cambia la cosa. Hay que tener mucho cuidado a quienes le aplicamos revocatoria de autoridades. En ese sentido, estudiantes, derecho que tienen todos los ciudadanos para dejar sin efecto el cargo de determinadas autoridades. Como que decir, con este derecho, estudiantes, los ciudadanos, tenemos la potestad de sacar del cargo a un funcionario público, que nosotros lo elegimos en un primer momento, pero luego lo sacamos del cargo. Entonces, de esa manera, estudiantes. Ahora, ¿qué cosa puede ser sometidos estudiantes a consulta popular o revocatoria? Pueden ser sometidos estudiantes a consulta popular, muchachos, de revocatorias, presidente, vicepresidente, estudiantes y consejeros regionales, presidentes regionales. Ellos, estudiantes, encontramos, ¿no?, en ese sentido, los gobernadores regionales, a ellos sí se puede destituir del cargo. Ya, ahí está, muchachos. Como también alcaldes y regidores provinciales o distritales. A ellos también se le puede destituir del cargo. Como también al juez de paz que provenga de elección popular. Entonces, esos funcionarios públicos, estudiantes, a ellos es el que se puede dar revocatoria. Mientras tanto, los demás no. Ahí, por ejemplo, no sé si se acordarán, por ejemplo, muchachos, la solicitud de revocatoria se presenta con la adición del 25% de electores de las autoridades, de la autoridad. La consulta de revocatoria se realiza en el segundo domingo de junio del tercer año de mandato. También encontramos, estudiantes, la revocatoria se produce con la votación aprobatoria de la mitad más uno. Por ejemplo, en este caso, cuando vimos el caso de que solicitaron la revocatoria de estudiantes a la alcaldesa Susana Viarán, en ese caso, pues la revocatoria a boca de urna, según datum, que no deje el cargo, que sí deje el cargo. A las finales, ¿quién ganó? El no. Ella se quedó pues hasta terminar su periodo. 53.2% estudiantes indicaron que no. Pero también a las finales indicaron que cosa que había recibido pues este dinero para su campaña electoral, pues te das cuenta por las grandes empresas que luego serán favorecidas. No solo es ella, ¿no? Hay varios funcionarios públicos, estudiantes, que han sido parte del sistema de corrupción. Por eso que algunos se quieren salvar, algunos se quieren ser inocentes, viendo que tienen antecedentes, y ahí encontramos ello.
Entonces, de esa forma, ¿no? Por incumplimiento de sus funciones, de sus obligaciones, por corrupción, algo por el estilo, pues estudiantes se le puede aplicar el tema revocatorio. Ese es uno, ¿no? Pero también encontramos otra forma de estudiantes de la revocatoria de autoridades, pero encontramos también otro de derecho de control ciudadano. ¿Cuál podría ser? La demanda de rendición de cuentas. Si tú quieres enterarte cuánto está gastando, algo por el estilo, ¿no? Mediante la rendición de cuentas, el ciudadano tiene el derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución de presupuesto, ¿no? Y el uso de recursos propios de la autoridad está obligado a estudiantes a dar respuestas. Es como quien decir, estudiantes, enterarnos cuánto es el dinero que está gastando en tal proyecto, en tal obra, en tal acción que está haciendo el alcalde o el gobernador regional. Se puede solicitar eso. Es un mandato constitucional. Por ejemplo, en provincia hay muchas comunidades donde se acercan al alcalde, a la oficina del alcalde, le dicen, señor alcalde, este proyecto, ¿qué pasó? Se ha suspendido. El otro le responde, no, ya no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero si estaba presupuestado todo eso? Tantos millones y ahora que me digan que no hay dinero y se suspende la obra, es porque hay un gato escondido, como dicen algunos, ¿no? Entonces, ahí pues las comunidades pueden solicitar la rendición de cuentas. Supuestamente se ha desembolsado una cierta suma para ese proyecto y a las finales que no se cumpla, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí encontramos a estudiantes. Por eso que los ciudadanos, algunos, por ejemplo, no los conocen. Y los alcaldes, por ejemplo, los gobernadores regionales le sacan provecho y ahí entra la corrupción, pues. Y más aún todavía si esa región tiene actividades mineras, tienen ingresos adicionales, por ejemplo. Entonces, ahí está el detalle, muchachos. Demanda de rendición de cuentas. Ya ahí está. Otra forma. Y hay otra forma también, estudiantes, cuando vamos a ver, pues, la remoción de autoridades. Una cosa es cuando hablamos revocatoria de autoridades. Revocatoria de autoridades se aplica, como ya les mencioné, elegidos por voto popular, por sufragio, los alcaldes, ellos, por ejemplo, todos son elegidos por el pueblo. Pero mientras que cuando hablamos de estudiantes de remoción de autoridad, ¿a quién le saca? También es sacar del cargo a un funcionario público. Remoción de autoridades no electas. Mejor dicho, que el pueblo no los eligió. Es aplicable, estudiantes, a las autoridades designadas por el gobierno central o gobierno regional, en la jurisdicción regional, departamental, provincial o distrital. Es como que decir, tú eres el alcalde, ¿ya? A ti te eligieron el pueblo por vía voto, ¿sí o no? Vale, válido. Pero ahora, ¿qué cosa sucede? Pero ¿qué pasa si tú estás implicado en corrupción como alcalde? Ahí no te aplican remoción de autoridad, a ti te aplicaría revocatoria, ¿sí o no? Ya. Pero digamos que tú eres inocente, ¿no? Tú estás trabajando bien, ¿eh? Estás cumpliendo tus obligaciones, estás haciendo proyectos, obras, maravilla. Pero ¿qué pasa por ahí, estudiantes? Encontramos que tu apoyo no comprende a los jefes políticos militares en las zonas declaradas en estado de emergencia. Ahí no da. La remoción se produce cuando el Jurado Nacional de Elecciones comprueba que más del 50% de ciudadanos de una jurisdicción electoral o judicial lo solicitan. Por ejemplo, ¿no? Que tú no eres tú tienes tus ayudantes, tienes tus asesores, ¿no? Tú tienes tu gerente de seguridad ciudadana, tienes tu gerente de administración pública. Ahora, si tu gerente de seguridad ciudadana está utilizando los recursos del distrito inadecuadamente, ¿quién ha elegido a ese gerente? El pueblo no, usted como alcalde lo eligió. Tu trabajador que tú contrataste está utilizando y realizando malversación de fondo, está haciendo tratos bajo la mesa. Entonces, si tu trabajador está haciendo ese tipo de tratos, el pueblo se entera, ¿no? ¿Por qué tanto gastos en el distrito? Si el alcalde ni se enteró, pero de ahí luego se hace un descubrimiento de que tal funcionario público que contrató al alcalde está haciendo un uso inadecuado. Entonces, ahí encontramos, estudiantes, ¿qué cosa? Remoción de autoridad. Sacarle de cargo a un funcionario público elegido por otro alto funcionario de dicho sector.
Ahí, por ejemplo, los vecinos de un distrito, debido a la práctica del nepotismo, contratación de familiares, ¿no? Por parte del gerente de fiscalización de su municipalidad, deciden recolectar firmas con la finalidad de que dicha autoridad sea retirada del cargo. Por eso te digo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy el alcalde, ahora tengo mis familiares, ¿no? Tengo mi sobrino, mi primo, que son ingenieros, les contrato como gerente de diferentes sectores, pero me están haciendo una mala gestión. Y yo como alcalde, a mí me eligieron, ¿no? Está bien por sufragio, pero yo acabo de elegir a mi sobrino, a mi primo, por ejemplo, sería nepotismo, para que ocupe un cargo de secretaría, por ejemplo, ¿no? El otro como tesorero, por ejemplo, el otro ya como gerente de fiscalización, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ellos le descubren estudiantes con malversación de fondos, utilizar recursos de la municipalidad para propio beneficio? Ahí sí lo sacan, ¿qué cosa? Remoción de autoridades. Eso es lo que se trata de ver estudiantes en ese aspecto, ¿no? Si bien es cierto, muchachos, en nuestro país, pues ese tipo de problemas es latente, ¿no? Por esa razón que estudiantes hay muchas normas que no se están cumpliendo. La corrupción está en todo nivel, está en todo nivel. No solo encontramos en las altas esferas del gobierno, encontramos desde lo más pequeño hasta lo más superior. Ya, ahí está. Entonces, de esa manera, pues estudiantes encontramos, ¿no?, la participación y el control ciudadano. Entonces, ya tenemos en cuenta estudiantes. Cuando hablamos entonces derecho de control ciudadano, tenemos tres elementos. Ahí encontramos revocatoria de autoridades, demanda de rendición de cuentas y remoción de autoridades. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, eso es la clase de estudiantes del día de hoy. En ese sentido, espero que nos hayamos entendido. En unos minutos, pues continuamos con ¿quién? Con la resolución de la práctica. ¿Ya, muchachos? Muchas gracias, estudiantes. Hasta aquí sería la clase del día de hoy. Muchas gracias.